Pónganse de pie, por favor. Vamos a estar orando juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy estás con nosotros en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, juntos como hermanos para alabar tu nombre, Señor, para bendecirte, Dios, para glorificarte, Señor. Y hoy, Padre, nos disponemos para escuchar tu palabra, Señor. Dios, yo solamente soy un medio, Señor, pero tú, mi Señor, tú eres el Maestro, Espíritu Santo. Tú eres, Padre, el que das el denuedo. Tú eres, Señor, el que muestra y revela tu palabra, Señor, en cada corazón. Eres tú, Señor, y no yo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en esta noche tú estés más con nosotros, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, y que tu palabra sea revelada en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, hermanos, siempre es un privilegio estar compartiendo la palabra del Señor entre ustedes. Así es que doy gracias a Dios por la vida de los pastores que me dan la oportunidad de estar aquí. Y bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo y hablando de un siervo de Dios muy famoso. Espero que todos hayamos escuchado hablar de él. Seguramente sí. Y bueno, yo pienso que la mayoría de nosotros, cuando yo esté hablando acerca de él, nos vamos a identificar con esta persona, que realmente fue un hombre muy importante para su época y de gran influencia para el pueblo de Israel. Yo creo que él se desenvolvió en un ambiente, pues, de milagros, en un ambiente en el que Dios hacía hablar, bueno, en el que Dios hablaba a través de él y que Dios le hablaba a su pueblo, los alineaba. Y bueno, en esta noche voy a hablar acerca de Elías. Elías, como su nombre así, Elías significa Jehová es Dios. Elías Tisbita, y mi tema es no te quedes bajo el enebro. Bueno, vamos a estar leyendo primer y segundo libro de Reyes, capítulos del 17 al 21, y le voy a pedir a mis hermanos que manejan los medios que tengan muy listos unos versículos que voy a pedirles. Es primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 36 al 39. Y cuando yo les diga, lo van a poner en pantalla, por favor. Bueno, vamos a seguir en lo que nos compete. Algunos comentaristas hablan acerca de Elías y dicen que Elías Tisbita, bueno, que es Tisbita porque él venía de una ciudad llamada Tisbe en la región de Galat. Más o menos les voy a estar hablando acerca de su biografía y después de esto les voy a dar unos puntos que yo saqué importantes de cómo Dios me hablaba a través de la vida de Elías. Y bueno, Elías Tisbita, les decía, provenía de Tisbe, que es una ciudad en la región de Galat. Él era un profeta de Dios y en el capítulo 17 de primer libro de Reyes hace una aparición repentina. Y de repente estamos leyendo capítulo 16 y en el 17 aparece Elías. Y menciona cómo Dios le habla y le pide que vaya a presentarse ante el rey Acab. ¿Cuántos han escuchado hablar de Elías? ¿Cuántos lo han leído? Pues todos, ¿verdad? Espero que, bueno, si algo se me pasa, me corrigen, hermanos. Y bueno, les decía que Elías fue a hablarle a Acab una palabra de parte de Dios, en donde le advertía acerca de una sequía en la región. Y entonces no iba a llover más. Dios le había dicho a Elías que iba a haber una sequía en Israel. ¿Se imaginan lo que significa una sequía? Significa hambre, significa decadencia muchas veces, significa pérdidas económicas, significa falta de alimento, también incluso en sus ganados, pues obviamente no tendrían ellos para comer. Muchas cosas feas significaba para ellos, ¿no? Entonces Dios le dice, ve, preséntate delante de Acab y dile que va a haber una sequía. El Señor pues estaba respaldando a Elías, ¿no? Y después de que él da esta palabra a Acab, le dice, ¿sabes qué? Elías, vete al arroyo de Querit. En ese arroyo tú vas a estar ahí durante un largo tiempo y ahí tú vas a escuchar mi voz y vas a esperar. Entonces, Elías obedeció a Dios y fue y se presentó delante de Acab y después ya lo vemos en la otra parte del capítulo esperando en el arroyo de Querit. ¿Sí se acuerdan de esta porción? Ahí Dios mandó unos cuervos para que alimentaran a Elías. Estaba leyendo, hermanos, y nunca había escuchado eso, pero hace rato que estaba estudiando, leí que los cuervos no eran animales como tal, o sea, no era el ave,
sino que en aquella época la traducción se refiere a unos vendedores árabes que hacían como unos tratos un poco ilícitos, pero que en ellos como que Dios les había dado esa oportunidad de servir a Elías en ese momento. Entonces así les apodaban, porque ellos tenían unas túnicas negras oscuras que los protegían del sol, y entonces así les decían. Yo no sabía eso, hermanos, pero se los comparto en esta noche. Así que algunos comentaristas mencionan esto. Y bueno, una vez que se secó el arroyo de Kerit, Elías se va hacia Sarepta, donde conoce a una viuda. Y esta viuda, ¿sí se acuerdan de ella? Esta viuda decía que no tenía sustento, que solamente tenía un poquito de comida para ella y para su hijo, y que una vez que ella se comiera eso junto con su hijo, se iban a dejar morir. Sin embargo, Elías le pide alimento. Esta señora cree que él es un siervo de Dios, lo alimenta, y esa mujer prospera y haya bendición y gracia delante de los ojos de Dios por servir a su siervo. Habían pasado ya 3 años de la sequía cuando Dios le pidió volver a presentarse delante de Acab. En este relato nos encontramos también a Abdías. Abdías fue un hombre muy importante. Bueno, les platico que Acab era esposo de la reina Jezabel, y Jezabel había influido en Acab para traer la adoración a Baal, un dios ajeno, en el que los israelitas no sabían si adorar a Baal, adorar a Jehová, no sabían qué hacer, tenían como que su pensamiento dividido. Entonces esta mujer influyó tanto en Acab que mandaron a matar a los profetas de Dios en ese tiempo, menos a Elías, claro, porque Elías andaba huyendo, escondido en el arroyo, y Dios lo andaba trayendo en diferentes lugares. Sin embargo, Abdías, un siervo del rey Acab, escondió a 100 de los profetas de Dios. Entonces, cuando Elías se encuentra con Abdías, el siervo de Acab, le dice: oye, Abdías, necesito que vayas y le digas a Acab que yo estoy aquí. Abdías, muy asustado, él dice: ¿sabes qué, Elías? Todo el mundo te está buscando. ¿Cómo yo voy a ir y presentarme delante de Acab a decirle que yo te encontré? ¿Me van a matar? ¿Qué Dios no se acuerda que yo escondí a sus profetas? ¿Qué Dios no se acuerda que yo hice esa bondad para ellos, para sus siervos? Sin embargo, al final, Abdías obedece a Elías y va y le anuncia a Acab que él está ahí. Y entonces, cuando Acab sabe que se va a reunir con Elías, pues él está un poco nervioso, ¿no?, de cómo va a actuar Jezabel. Sin embargo, a él no le importa, se reúne con Elías, y Elías lo que iba a anunciarle es que la sequía estaba a punto de terminar. El pueblo de Israel es muy semejante al pueblo de Dios ahora, la iglesia. Cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos cerca de Dios, pues nosotros empezamos a ser prósperos. No se refiere a una prosperidad económica o material, se refiere a una prosperidad en el alma, emocional. Tú empiezas a prosperar, empiezas a tener una sanidad interna, una sanidad que solamente Dios te la puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de la situación actual. Y el pueblo de Israel era así. Ellos se alejaron de Dios y empezaron a tener una sequía. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, dejamos de ser ese árbol plantado junto a corrientes, empezamos a dejar de prosperar y nuestras hojas empiezan a caer, como en el pueblo de Israel. Ellos tenían una sequía espiritual y tenían una sequía que se manifestaba también en lo físico y en lo material. Así más o menos era esa época en el pueblo de Israel. Aún así, ellos tenían su corazón entenebrecido, ellos no entendían por qué estaba sucediendo esto. Seguían con su doble ánimo, queriendo adorar a Baal, queriendo adorar a Dios. Ellos no sabían qué pasaba. Elías se presentó a Acab y le pidió que por favor congregara a todo el pueblo de Israel. Y Elías en ese momento se muestra una persona muy atrevida, ¿no? Un profeta muy arrojado, en el que hace y obedece todo lo que Dios le está mandando. Y vemos cómo Elías se presenta, y a pesar de que Acab era el rey, Acab obedece a Elías, y entonces le presenta a todo el pueblo. Y le presenta a todo el pueblo y también le dice: tráeme a los 400 profetas de Baal también. Y entonces se presentan estas personas ahí, y están Elías de un lado y están los profetas del otro. Imagínense, 400 contra 1. ¿Se imaginan esa escena? Todo el pueblo de Israel allá, mirando en medio, y no sé cómo sea, a lo mejor estaban en un collado, a lo mejor no sé, estaban todos expectantes para lo que iba a pasar en ese momento. Elías sabía que él tenía las de ganar, porque Jehová estaba con él, Dios estaba con él.
Entonces se le ocurre decir, voy a retarlos a todos ustedes 400 profetas de Baal. Imagínense, hermanos, era algo muy difícil, ¿no? Además, que en esa época, como mataban a los siervos de Dios, se imaginan que Elías presentándose, obviamente era una presa fácil para el enemigo, lo podían asesinar en cualquier momento. Sin embargo, Dios lo estaba guardando. Y le dice Elías a los Baales, les dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un reto, ¿no? En ese reto nos van a traer 2 bueyes, un buey para ustedes y un buey para mí. Entonces, vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda primero, más bien no primero, el Dios que responda, ese es Dios sobre el otro. Entonces tenían que preparar el sacrificio, tenían que partir el buey, tenían que matarlo obviamente y ponerlo en un altar, en donde Elías les dijo, ¿saben qué? Pero no va a haber fuego, porque ellos lo prendían para que ese altar se consumiera. Entonces Elías dijo, vamos a hacerlo de esta forma, le vamos a poner un poco de agua a cada buey y vamos a orar a Dios, ustedes a su Baal y yo a Dios. Entonces, si su Baal viene y consume ese buey, entonces Baal es Dios. Pero si yo oro a Dios y se consume el sacrificio que yo estoy dando, entonces Jehová es Dios. ¿Sí me expliqué hasta ahí? Sí. Entonces, lo hizo de esta forma, ¿no? Y cuando empezaron, le dice, ustedes van primero, todavía les dio chance, les dio la delantera. Entonces los Baales empiezan a hacer todos sus rituales, empiezan a cortar con cuchillos, dice la Biblia, empiezan a gritar como locos histéricos. Y sin embargo pasan las horas, el mediodía y Baal callado. El buey seguía ahí esperando a ser consumido, partido en cachitos ahí. Y Baal no respondió, porque obviamente no era Dios, no es Dios. Entonces, una vez que hicieron todo ese show los Baales, dice Elías, ahora sí es mi turno. Y es los versículos que quiero compartir con ustedes en pantalla, por favor. Primero de Reyes, capítulo 18, versos 36 al 39. Si tienen sus Biblias, pueden buscarlo junto conmigo. Miren, una vez que Elías tomó el lugar, ahora sí es mi turno. Cuando llegó el turno de Elías, Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Se imaginan esta oración tan poderosa y sencilla, no? Él no tuvo que gritar, él no tuvo que sajarse con los cuchillos como ellos, él no tuvo que esperar tantas horas, solamente hizo esta oración. Señor, enséñales que tú eres Dios, demuéstrales que tú eres Dios. Entonces, dice la Biblia, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Estos versículos quería resaltarlos para ustedes, hermanos, porque me parece algo tan hermoso como Elías se comunicaba con Dios. La relación de Elías era una relación muy bonita, íntima, en la que él simplemente dirigía una oración sencilla para que Dios pudiera responder. Después de esto, Elías le dijo al rey que una lluvia se acercaba. La sequía estaba a punto de terminar. El corazón de Israel se había vuelto otra vez a Dios y la sequía al mismo tiempo estaba a punto de terminar. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios estaba ahí. Así que Elías subió al monte Carmelo, dice la palabra, para orar a Dios pidiendo por la lluvia. O sea, Elías ya sabía que la sequía iba a acabar y que Dios la iba a dar. Sin embargo, él estaba subiendo al monte Carmelo para pedirlo. Una vez que ya había visto cómo Dios consumió el holocausto, cómo Jehová se manifestó en esa forma tan maravillosa, cómo los Baales quedaron en vergüenza, porque Jehová es Dios y lo demostró en ese lugar. Entonces ahora él quería pedirle a Dios que la sequía en Israel se detuviera, que así como el corazón de ellos otra vez estaba pegado a la fuente de ríos de agua viva, otra vez también la tierra de Israel físicamente otra vez tendría lluvia para ellos. Así, hermanos, Elías subió al monte Carmelo y la palabra dice que puso su rostro entre las rodillas
y que oró y le pidió a su criado. O sea, una vez que estaba orando, Elías le dijo: oye, fulanito, fíjate a ver si hay alguna pista, algún indicio de que la lluvia viene. ¿Y cuál es el indicio de que la lluvia viene, hermanos? Las nubes. Entonces el cielo estaba totalmente despejado y corre el siervo y le dice: Elías, no veo nada, no veo nada. ¿Se imaginan? Elías dice: no importa, otra vez voy a orar. Y ya, le dice: oye, vuelve a fijarte a ver si ya hay algo. Pues el siervo tuvo que fijarse durante 7 veces. 7 ocasiones él salió a ver. Y en la séptima, que corre y le dice: ¿viste algo? ¿Viste algo? Y le dice: sí, vi una nube como del tamaño de la palma de un hombre que subía desde el mar. ¿Se imaginan, hermanos? Y Elías dijo: ya estuvo, la lluvia viene porque Jehová lo prometió. La lluvia viene porque ya el corazón de Israel se ha vuelto otra vez a Dios. La lluvia viene porque otra vez tendrán ríos sobre el sequedal. Entonces, cuando Elías supo esto, corrió otra vez y le dijo: ve y dile a Acab que viene la lluvia y que no le vaya a agarrar en el camino, así es que se apure y se tome un paraguas, ¿no? ¿Se imaginan esto, hermanos? Fue algo bien importante, cómo la fe de Elías, cómo él se mostró, cómo por mano de Elías se dieron todas estas maravillas. Y la Biblia dice que como todo esposo, o la mayoría de los esposos, en la noche cuando ya estaban cenando con Jezabel, le dice: oye, Jezabel, ¿quién crees que vino? Vino Elías. Esto no lo dice así la Biblia, hermanos, no crean que la tienen que leer en sus casas. Le dijo: oye, Jezabel, ¿quién crees que vino? Vino Elías. Y ella: ¿y qué quería ese hombre? Y dice: pues lo que quería era avisar que la lluvia en principio ya vino, ¿no? Porque como ya lo viste. Y en primera también quería decirnos y quería demostrarle a todo el pueblo que Jehová es Dios. El pueblo reconoció a Jehová como Dios y tus Baales fueron muertos, porque aparte Dios los puso en vergüenza y Baal no respondió a ellos, sino que Dios respondió consumiendo todo el holocausto que Elías había preparado. Elías dijo una oración sencilla: y tus Baales, porque eran, aparte ella los trajo, no Jezabel, y tus Baales, por más que hacían un show y un espectáculo ahí de latigueo y de cortes y todo, ellos no tuvieron ninguna respuesta de Baal. Y Jezabel, ¿qué creen que respondió? Súper enojada. Ella estaba muy enojada y dijo: ¿sabes qué? Yo voy a matar a Elías. Yo voy a matar a Elías. Y le habló un mensajero, le dice: oye, ven tú, mensajero fulanito, ve y dile a Elías que si lo veo, lo voy a matar. Ve y dile a Elías que si yo me lo cruzo por la calle, lo voy a matar, y que además de eso voy a mandar a la gente que trabaja para mí para asesinarlo. Entonces va el mensajero corriendo y se encuentra con Elías, y Elías, muy seguro de sí mismo, imagínense, acababa de ver esos 2 grandes milagros. O sea, el pueblo de Israel acababa de volver su corazón a Dios. La lluvia ya estaba ahí en el pueblo de Israel, ya no había más sequía. Entonces, obviamente, el corazón de Elías debió estar muy contento, debieron estar muy felices todos ellos, ¿no? Sin embargo, cuando a Elías le dan esta noticia, ¿qué creen que hace Elías? Pues huye, como ya todos lo sabemos. Huye por Jezabel, o sea, una mujer que era una hija del diablo, literal. Huye Elías, siervo de Dios, y se va. Y dice: no, Dios mío, yo no puedo más. Es como cuando al pueblo de Dios, una palabra del mundo, un médico te da un diagnóstico equivocado, digo equivocado porque la palabra de Dios es la realidad, no la verdad que vemos en la calle, no la inseguridad que se maneja, sino la palabra de Dios, la paz que nos da Dios, la verdad que nos da Dios a través de lo que de Dios le reveló a sus siervos. Esa es la verdad para nosotros. Entonces, imagínense, la reina amenazaba a Elías y Elías tuvo miedo. A pesar de que veía cómo Dios lo respaldaba, Elías tuvo miedo. Imagínense, una palabra contraria a la voluntad de Dios, una palabra contraria a la verdad, le pudo mover el piso a Elías, hizo que Elías se fuera. Dice la Biblia que Elías se fue caminando y que dejó primero a su siervo. Dice: pues para que si me pasa algo a mí, que no le vaya a pasar algo a mi siervo. Entonces lo fue a dejar a otro lugar, y dice la Biblia que Elías empezó a caminar y que se fue hacia el desierto, y en el desierto encontró un árbol que se llama enebro. La Biblia señala que Elías se acostó ahí y que en su desesperación, en su depresión, porque Elías estaba deprimido,
él exclamó esta palabra y dijo: Señor, quítame la vida, ¿para qué la quiero, no? Y se imaginan ustedes, unos días antes, cómo Elías estaba ahí con todo el poder de Dios sobre él, con el Espíritu de Dios ahí. Era un poco incongruente, ¿no? Era incongruente la palabra que él estaba dando de parte de Dios hacia Acab, de parte de Dios hacia el pueblo. Cómo él se estaba burlando de los Baales y cómo después se fue, postró en el monte Carmelo y le pidió a Dios que viniera la lluvia, y la lluvia descendió por la causa de la oración de Elías. Y ahora este Elías, profeta de Dios, estaba deprimido bajo un enebro. ¿Alguna vez les ha pasado eso, hermanos? No lo del enebro, pero lo de la depresión. ¿Alguna vez se han sentido así? Tristes. No me digan que no, hermanos, porque todos aquí nos hemos sentido tristes, desilusionados o desanimados. Todos aquí de repente venimos un domingo y estamos con el ánimo a tope y escuchamos una palabra de Dios para nuestro corazón, y de repente vamos al trabajo y problemas, en la casa problemas económicos, qué sé yo. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu ánimo? Quizá se cae, ¿no? Quizá tus sentimientos empiezan a salir y te empiezas a quitar un poquito de la vista de Dios. Tus ojos empiezan a moverse un poco, como en ese momento que Elías desvió un poquito su visión. Y cuando él quitó un poco su visión de Dios, él se deprimió. Él tuvo miedo porque creyó en una palabra que no era para él, una palabra de muerte de parte de Jezabel. Y entonces se deprimió y se escondió, huyó de delante de esa mujer para que no lo mataran. Entonces vemos cómo él está clamando a Dios y dice: Señor, más bien le está diciendo: ya, por favor, yo no soy mejor que mis padres, mátame. Y yo creo que Dios simplemente decía: ay, Elías, dice, yo estoy aquí contigo, pero tú no me estás viendo ahorita. Yo estoy aquí contigo, pero tú no me estás haciendo caso ahorita. ¿Y qué hace Dios? Dice la Biblia que Elías se quedó dormido, y que entonces vino un ángel y despertó a Elías y le dijo: oye, come, mira, te manda esto el Señor. Todavía le cocinan, después de que está deprimido, le cocinan para él, ¿no? Dice: toma esto, por favor, toma este jugo verde para que te fortalezcas, y tómate esta comida. Y entonces dice la Biblia que 2 veces le dan de comer, y que ¿para qué querían hacer esto? Dice la Biblia que lo que quería hacer Dios era renovar su fuerza. Y le dijeron: ¿sabes qué? Come esto, aliméntate, porque largo camino te espera. ¿Qué pasó, Dios? Le dice: todavía de que ya pase aquello me van a matar y todavía me queda un largo camino. Elías era un poquito testarudo, quizá como nosotros, como muchos de nosotros. No voy a generalizar, pero muchos de nosotros a veces así somos. Entonces le dice: ¿sabes qué? Vas a caminar. Y dice que esa comida y esa bebida le dio fuerza para caminar durante 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb, donde se iba a encontrar con Dios. Ahorita les voy a decir todo esto, hermano. Espero no dormirlos. ¿Lo estoy durmiendo? Es que como no los escucho, ni un amén ni nada, pero bueno. Está bien. Entonces, imagínense, Elías tuvo fuerza para caminar 40 días y 40 noches. Yo no sé si el corazón de Elías ya estaba a tope de felicidad o se encontraba dudando un poco, diciendo: ¿será o no? Pero bueno, ok, esta vez voy a ir porque ya soy un profeta. Si me regreso me van a matar, mejor voy con el ángel que me está diciendo Dios. Entonces no le quedaba realmente muchas opciones a Elías. Él obedeció a Dios y empezó a caminar 40 días, 40 noches hacia el monte Horeb, el monte de Dios. Y casi llegamos al final, hermanos, de lo que hoy quiero compartir. Dios le dio fuerza para el camino que iba a recorrer, porque al final de ese camino Dios iba a tener un encuentro especial con Elías. Y en primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 13, fíjense, ya una vez que Elías estaba en el monte Horeb, le dice Dios: oye, Elías, ¿qué haces aquí? No, pues mira, yo estoy aquí, Dios, porque tuve un celo enorme porque el pueblo de Israel estaba alejado de ti, y luego me dijeron que me iban a matar. Pues mejor huí y después me deprimí, y cuando me deprimí viniste tú, me hablaste, y ahora ya estoy aquí. Y vine a buscarte, Dios. Después de mi depresión vine a buscarte, vine a encontrarme contigo.
Elías estaba acostumbrado, les decía, a ver a Dios actuar de una manera impresionante, de una manera poderosa, milagrosa, majestuosa y obviamente muy visible ante todos, ¿no? En el que Dios se manifestaba y toda la gente decía, wow, ese es nuestro Dios. Entonces Elías estaba ahí en el monte, ¿no? Y Dios le dijo, Elías, sal por favor. Estaba en una cueva y de repente Dios le dijo, quiero que salgas y me esperes ahí. Afuerita, ¿no? Como yo imagino como en afuerita de la cueva, ¿no? Y dice que he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Y se imaginan Elías viendo ese show ahí? Y entonces él decía, este es mi Dios, este es mi Dios. Y de repente, dice la Biblia, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto también poderoso, ¿no? Terremoto, imagínense. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego consumidor, poderoso también. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué pasó, Dios? Yo no estoy acostumbrado a esto. Yo estoy acostumbrado a verte en medio de un terremoto, en medio de vientos, en medio de esas manifestaciones poderosas que tuvimos en Israel. ¿Qué pasó? Elías tuvo una sensibilidad impresionante, porque dice que cuando Elías oyó ese silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con sus manos, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Dice, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez Dios le pregunta. Y bueno, ahí la narración continúa en que Elías le vuelve a contestar y tienen una intimidad impresionante ahí Elías con Dios. Dios siempre estuvo con Elías. En todo momento su respaldo estaba con él, su poder estaba con él. Sin embargo, Elías se deprimió y a pesar de esa depresión aún se acordaba de Dios. A pesar de su estado anímico, se acordaba de Dios. Y Elías, en medio de esa depresión, él se acordaba de Dios y le decía, Dios, ¿qué está pasando? Llévame mejor contigo. Y pues entonces, después de eso va a encontrarse con Dios y Dios no se le presenta de la forma acostumbrada. Dios se le presenta a través de un silbo apacible y delicado. Algo tranquilo, algo diferente. Y entonces Elías experimenta a Dios en ese silbo apacible y delicado. Y también Dios le muestra sus maravillas. También Dios le muestra su intimidad. También Dios le muestra su amor. Muchas veces nos gusta hablar mucho con Dios y orar mucho a Dios. Pero ¿nos gusta escucharlo? ¿Nos gusta esperar el silbo apacible y delicado? ¿Nos gusta tener esa intimidad con Dios en la que Dios nos habla, en la que podemos sentir su abrazo? ¿Qué podemos aprender de la vida de Elías, hermanos? Podemos aprender, anoté ahí varias cosas, anoté 5 cosas, espero que las puedan anotar también ustedes. ¿Qué podemos aprender de la vida de Elías? Aprendí que debo tener una fe en Dios como la de él. Al obedecer a Dios e ir a, imagínense, Elías era un hombre como usted y como yo, y de repente Dios le decía, Elías, vete a la derecha, y Elías iba a la derecha. Elías, ahora a la izquierda, y Elías iba a la izquierda. Ahora vete para allá, y Elías iba para allá. Ahora ve y reta a los Baales. Y lo hacía por la fe que Elías tenía en Dios, por la fe que Elías demostraba al pueblo y por el ejemplo que hoy nos puede dar. Hermanos, debemos tener una fe como la de Elías, que sin importar cómo termine, cómo sea el fin, nosotros podamos ir en pos de Dios, podamos ir obedeciendo a Dios. Es complicado, yo no digo que sea fácil, sí es difícil porque nuestra carne está ahí, pero cuando empezamos a buscar a Dios, cuando empezamos a buscar ese silbo apacible y delicado, Dios nos empieza a llevar por unas aguas diferentes, unas aguas profundas en las que podemos ver la mano de Dios guiándonos a la izquierda, a la derecha, y podemos ir yendo con Dios hacia la voluntad de Él. ¿A cuánto les ha pasado que sabemos el poder de Dios, lo conocemos, lo hemos escuchado,
Muchos lo hemos visto, hemos experimentado a lo largo de todos los años que tenemos de cristianos, desde el más nuevo hasta el más viejo, ha visto la mano de poder de Dios por una transformación en su vida o en la de su hermano o en su familia. Dios ha estado con nosotros, pero muchas veces no vivimos la plenitud del Evangelio. Tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que pedirle a Dios que nos dé una fe como la de Elías. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, no vas a ver nada hasta que no actúes. No vas a ver nada hasta que no pongas esa carne del asador y vayas en pos de Dios y vayas con Dios, para que tú entonces hagas la voluntad de Dios. Ay, me asusté. El punto número 2. Aprendí de Elías que debo tener una vida ferviente de oración. Anoten por ahí, una vida ferviente de oración. Santiago 5, versículos 16 al 18, menciona que Elías era un hombre de oración. Imagínense, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído, y ahí decía que Elías oraba y oraba y oraba, y se fue al monte Carmelo y se fue al monte Horeb, y aún abajo del enebro él estaba orando. Santiago 5, 16 al 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En el Nuevo Testamento lo mencionan. Es un ejemplo, hermanos, que hasta hoy en día lo estamos mencionando. Debemos tener una vida ferviente de oración como la de Elías. Santiago está aconsejando a la iglesia de su tiempo y le dice: ¿saben qué? Elías no era nada extraordinario a lo que tú y yo somos, o sea, no era diferente. Era un hombre que simplemente decidió obedecer a Dios. Y muchas veces vemos a grandes predicadores y a personas que tienen un gran ministerio y quizás nos sentimos un poco acomplejados. Decimos: pero yo no predico como él, o yo no ministro como esa persona, o yo no hago esto como aquel, o yo no canto, o yo no... Muchas veces cuando yo era más joven decía: ¿por qué yo no canto, Dios mío? Bueno, Dios no me dio esa gracia, hermanos, pero así a veces nos comparamos con otros. Sin embargo, Santiago le decía a su iglesia: ¿saben qué, iglesia? Ustedes realmente tienen que aprender de Elías, que era un hombre de oración, pero era como tú y como yo. Así que si Elías pudo, tú también. Así que si Elías pudo hacer eso y obedecer a Dios, también tú y yo lo podemos obedecer. Imagínense, realmente Dios obró a través de Elías una obra milagrosa y poderosa en su época. El punto número 3. Aprendí de Elías que debo salir de debajo del enebro. Hay mucha gente que se queda bajo esa situación. Se deprime, se desilusiona y se queda abajo del enebro. Pero Dios te dice: ¿sabes qué? Como Elías, también sal de debajo del enebro. Porque cuando tú no te das cuenta, o sea, tú estás deprimido en esa situación tan difícil, Dios está contigo. Porque así como Elías, que escuchó a Dios en medio de esa situación difícil, también Dios te puede hablar a ti, pero a veces no lo queremos escuchar. Dios te está hablando y te dice: estoy contigo, y aún tu camino es largo, pero yo te voy a dar fuerza. Tienes mi palabra que te alimenta, tienes a los hermanos que oran por ti, tienes tu iglesia que está contigo respaldándote en oración. Hermanos, Dios está con nosotros. Sal de debajo del enebro. Sal de esa situación tan difícil que estás atravesando, porque a veces no podemos ver más allá. Hace unos domingos atrás hablaba el pastor acerca de florecer, y es complicado a veces que Dios te muestra y te siembra en un lugar difícil, pero tú en medio de esa situación difícil tienes que florecer. Aún en medio de esa adversidad tienes que salir de debajo del enebro, porque Dios te va a dar la fuerza para que tú puedas continuar. El número 4. Aprendí de Elías que debo buscar a Dios en medio de mi debilidad o mi problema. Éxodo 33:14 nos muestra otro ejemplo, y ese ejemplo era Moisés. Moisés le dijo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo me siento cansado, yo estoy harto casi de este pueblo tan insensato, y yo voy a salir de aquí, pero si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Como Elías también, Dios le dio descanso. Dios permitió que en ese momento él quedara dormido. Él le dio bebida, él le dio comida, le dio alimento. Dios le dio un descanso y Dios permitió que Elías recobrara fuerza porque el camino era largo.
Así que hermanos, Dios está contigo, Dios está con ustedes, conmigo también. Y Dios quiere que nuestra fuerza sea recobrada, que nuestro ánimo se levante, que nosotros nos levantemos en oración y que en medio de la debilidad aún podamos buscar a Dios y que le digamos como Moisés: Dios, si tu presencia no va con nosotros, yo no me quiero mover de acá. Y entonces Dios te va a decir: ¿sabes qué? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Descanso. ¿Se imaginan descansar en Dios? Muchos lo hemos experimentado, a veces se nos olvida, pero la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar acerca del descanso en Dios. Y cuando hablo de descanso, es esas veces que tú te puedes, por ejemplo, en la noche, ¿no? Que llegas cansado del trabajo o de alguna tarea que tuviste, los que van a la escuela, y te duermes y dices: ay, ahora sí, al otro día, ahora sí descansé muy bien. ¿Han sentido eso? ¿Ese sueño reparador? Bueno, algo así, pero espiritual. Ese descanso de Dios que te da esa paz que te sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es como la que el mundo da, sino como la que el Señor Jesús, que no podemos entender, porque dice: ¿cómo tú te sientes así tan bien en medio de esa situación tan difícil? Pues Dios está con nosotros, amén. Y la quinta cosa que aprendí de Elías es que debo ser sensible a la presencia de Dios. Imagínense, Elías, les decía, tenía una vida con Dios en la que él podía, el que vio y presenció muchos milagros, en la que Dios le hablaba así: Elías, ve a tal lado. Así como yo le estoy hablando a ustedes, así Dios le hablaba a Elías. Entonces no había duda de que era Dios, porque él conocía a Dios y conocía su mover. Pero yo creo que lo que le hizo extraño es cuando vio un terremoto y no lo encontró, cuando vio fuego y no lo encontró, cuando vio un viento recio y no lo encontró. Pero en medio del silbo apacible, como él conocía a Dios, pudo discernir que era la presencia de Dios que estaba manifestándose en ese lugar. Pudo reconocerlo y pudo escuchar su voz. Hermanos, realmente Dios desea que en cada momento podamos experimentar su presencia, que en cada momento podamos experimentar a Dios, no solamente con fuego, no solamente con señales tan majestuosas, sino en tu habitación con un silbo apacible y delicado. En tu habitación, en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu hogar, cuando nadie te ve, donde realmente puedes ser tú, no tienes que aparentar absolutamente nada, Dios te conoce perfecto. Ahí Dios quiere mostrar su silbo apacible y delicado. Ahí Dios quiere mostrarte a ti toda su presencia y su magnitud. Ese silbo apacible y delicado es la intimidad que ahora Dios quiere tener con Elías para renovar su fuerza. La Biblia señala que después de tener esa intimidad con Dios, Dios le dio otras instrucciones y él las obedeció. Y así la historia de Elías continúa hasta 2 de Reyes, capítulo 2. Hasta ahí termina. La Biblia dice que Elías fue un hombre excepcional, que Elías fue un hombre que oraba a Dios, pero que tenía debilidades como tú y como yo. Que era un hombre que realmente estaba experimentando situaciones de duda, situaciones de desánimo, de depresión, pero que en medio de eso buscaba y oraba a Dios, que en medio de eso podía reconocer la bondad de Dios, que en medio de eso él podía hablar con confianza delante de Dios y decirle: me siento de esta forma, Dios, no tengo que aparentar contigo, así soy. Y Dios, aún en medio de eso, le daba descanso. Aún en medio de eso le daba descanso y le confortaba con su fuerza, con su alimento, con su bebida. Porque así es Dios con nosotros, hermanos. Nos da su alimento, que es la palabra. Solo basta que nosotros queramos tomarla para poder ser llenos de esa palabra de Dios. Lo que nos transforma no es un sermón. Lo que nos transforma es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando tú lees la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios. A veces no entiendes nada. Lo que tienes que hacer es arrodillarte, decir: Espíritu Santo, revélame tu palabra, enséñame lo que quieres que yo aprenda de tu palabra. Ahí está Dios, hermanos. No necesitas ir a un estadio, no necesitas ir a brincar a un lugar para decirte que Dios está ahí. Realmente Dios se mueve en medio de quietud también. Así como se mueve en grandes fuegos, en grandes avivamientos, también Dios se mueve en medio de quietud. Y ahí está Dios, hermanos. Y aquí también está Dios, lo podemos sentir, amén. Elías tuvo debilidades, así que tú, hermano, también las tienes y yo también las tengo. ¿Qué nos impide poder tener una relación plena con Dios?
La Biblia en Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, o sea, de la plenitud de Cristo, tomamos todos. Imagínense la plenitud de Cristo, lo maravilloso que es Cristo. De esa plenitud, ahí te agarras tú, ahí me agarro yo, y de esa plenitud tenemos nosotros. De esa plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es algo impresionante cómo Dios está ahí con nosotros, cómo Dios está mostrándonos su plenitud. Basta que la querramos, basta que nosotros sepamos discernir cómo Él se mueve. Y en esta noche, hermanos, quiero cerrar con ese versículo, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La plenitud de Cristo, esa es la plenitud que quiere Dios que tú vivas. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Algunos quisieran venir al altar a orar? Yo no voy a orar por ustedes. Ustedes van a orar a Dios y Dios va a responder. ¿Quieren venir aquí al altar, hermanos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hemos visto, Padre, la vida de tu siervo Elías, Jesús, en tu palabra, Dios. Hemos visto cómo tú respondiste de una manera maravillosa, Señor, en su tiempo, en su mover, Jesús. Cómo tú estuviste ahí, Padre Santo, y le diste ese ánimo para poder luchar, Señor, para poder estar compartiendo tu palabra, para poder estar compartiendo lo que tú les decías, para poder estar hablando, Señor, a tu pueblo. Necesitamos, Señor, que tú en esta noche estés con nosotros, Padre. Que tú estés con nosotros, Señor. Entregamos nuestras cargas a ti, Espíritu Santo. Entregamos nuestras cargas a ti, Señor. Entregamos nuestras cargas, Padre mío. Te deseamos a ti, Señor. Te buscamos a ti, Espíritu Santo. Tú eres bueno, Señor. Y aún en medio de las dificultades, de las tristezas, de algunas situaciones difíciles que hemos vivido, Señor, hoy estamos aquí, Padre, para buscar tu rostro. Hoy estamos aquí, Señor, para buscarte a ti. Queremos tener una fe, Señor, como la de Elías, Señor. Queremos una vida de oración ferviente como la de Elías. Queremos discernirte a ti, Señor, cuando tú nos quieras hablar, Padre. Queremos escucharte, Señor. Queremos estar contigo, Padre. Aunque sean de formas diferentes, como es tu multiforme gracia, Señor. Aunque sean de diferentes situaciones, Señor, en diferentes etapas de la vida, Señor, como estamos pasando ahora, Dios. Ahí, Señor, en medio de cada etapa, ahí queremos verte, Señor. Ahí queremos sentirte, Espíritu Santo. Ahí queremos estar contigo, Señor. Ahí queremos verte, Padre. Y que nos preguntes, ¿y tú qué haces aquí? Y que podamos responderte, yo vine a buscarte a ti, Señor. Yo vine a buscarte a ti, Jesús. Yo vine a encontrarme contigo, Dios. Yo vine a mostrarte, Señor, cómo me siento, Señor, para que me des descanso. Yo vine, Señor, para clamar a tu nombre, Señor. Yo vine a ti, Señor, para que te muestres como ese silbo apacible, Señor, y delicado, Jesús. Espíritu Santo de Dios, toma nuestra vida en esta noche, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, y queremos honrarte, Señor, y queremos bendecirte, Señor, y queremos pedirte que nos uses, Señor, que quites cualquier complejo, Señor, que te podamos tener, Dios, y que tú nos uses tal como somos, Señor. Transfórmanos, Padre Santo. Transfórmanos, Señor. Que podamos ser plenos en ti, Jesús.
una plenitud en Cristo, una plenitud en ti, Jesús, una plenitud en ti, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, Padre. A ti clamamos hoy, Señor. A ti adoramos hoy, Jesús. A ti nos postramos hoy, Jesús. Paséate, Espíritu Santo, en medio de nosotros, Señor. Y muestra tu poder, Señor. Que podamos contemplarte, Jesús. Que podamos contemplarte, Señor. En medio de la dificultad, en medio de la situación, Señor, que estemos atravesando. Que podamos verte a ti, Jesús. Queremos conocerte, Señor. Te deseamos, Señor. Tú eres el amado de nuestro corazón. Tú eres el deseo de las naciones. Tú eres el primero y el último. Tú eres el que ha de venir, Jesús. Tú eres la rosa de Sarón, la estrella de la mañana. Eres nuestro amado, Señor. Te deseamos, Señor, como iglesia, Señor. Te buscamos a ti, Señor. Te buscamos a ti, Espíritu Santo. Te adoramos a ti, Señor. Tú eres santo, Señor. Recibe, Señor, recibe nuestra honra, Señor. En el nombre de Jesús, levantamos nuestra adoración a ti, Señor. Levantamos nuestro corazón a ti, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Padre, hoy dejamos aquí nuestras cargas para que tú nos des paz, Señor. En el nombre de Jesús. Adora a Dios, hermano, adora a Dios. Tú eres bueno, Jesús. Levante sus manos con libertad, porque Dios está aquí. Dios está aquí como siervo apacible, Espíritu Santo. Tú estás aquí sanando corazones, liberándonos, Señor. Queremos florecer donde estamos plantados, Señor. Tu gloria, Señor, manifestada en nosotros, Espíritu Santo. Te honramos, Señor, con nuestras vidas, Jesús. Gracias, Jesús. Tú estás aquí, Jesús. Te podemos sentir, Espíritu Santo, paseándote, Señor, en medio de nosotros, Dios. Liberando, Señor, libertando, Padre. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Jesús. Vamos a orar como iglesia. Tómense de las manos, los de atrás. Tómense de las manos donde están y levanten sus manos fuerte en alto. Te amamos, Señor, te honramos, Jesús.
nombre de Jesús. Hoy tu iglesia, Señor, te anhela, Jesús. Tu iglesia anhela ese silbo apacible, Señor. En tu nombre, Jesús. De Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Queremos encontrarte, Señor, en la intimidad, Jesús. Queremos encuentros contigo, Señor, en lo profundo de la noche, Señor. Que tú nos hables, Señor, que nos despiertes en la noche, Señor, en la madrugada a orar, Señor. Porque tú deseas un encuentro especial con cada uno, Señor. Queremos experimentarte más, Señor. Más, Jesús. Porque venimos a buscarte a ti, Jesús. En tu nombre, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu presencia, que nos renueva, que nos refresca, que nos da aliento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.